This computer. Ok, listo. Entonces estoy grabando esta reunión. Estamos en el tema 3, cómo orar conforme a su palabra. Ya memorizamos el texto, Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces repito, para conocer las oraciones que Dios escucha, debemos mirar todas aquellas oraciones de la Escritura que Dios atendió y que permitió que quedaran registradas en su libro. Para este estudio vamos a considerar solo algunas de ellas: la increíble oración de Daniel, la oración de Nehemías y las diferentes formas en que el apóstol Pablo intercediera por la iglesia o por las iglesias. Sin embargo, toda la palabra está impregnada de oraciones y clamores que hicieron los hombres de Dios. Un estudiante avezado podría profundizar mucho más y estudiar otras oraciones como los salmos, la oración de Habacuc, la de Jonás, la de Moisés, las oraciones que hizo el mismo Señor Jesucristo, etc. Vamos entonces a estudiar los elementos de la oración de Daniel y la oración de Nehemías. ¿Qué queremos hacer, hermanos, con este estudio? Comparar las oraciones que se hacían en la Biblia con las oraciones que hacemos nosotros. Generalmente nuestras oraciones son producto de nuestra conclusión, pues nosotros decimos, bueno, hay que orar libremente, y eso no es del todo incierto, ¿verdad? Que Dios nos dio la libertad para que clamáramos a Él y oráramos. Pero también es cierto que debemos ver cómo Dios, las oraciones que Dios escuchó, para que estemos como claros de qué es lo que Dios, qué es la voluntad de Dios, que nosotros extendamos nuestra oración. Se ha creído siempre que Dios escucha todas las oraciones y no es cierto. Dios mismo en la palabra dice, esta oración no la oigo, esta no la oigo y esta no la oigo. De hecho, hay canciones, ustedes saben que hay canciones que lo dicen, que Dios no rechaza oración. Pero en realidad sí hay oraciones que Dios mismo dice claramente, esa oración yo no la oigo. No por la oración en sí, sino por la conducta o la actitud o la forma de vida de la persona que está orando. Entonces, bueno, tengamos eso en nuestra consideración. Antes de iniciar el estudio, es importante que comentemos con el grupo el contexto en el que se hicieron las oraciones tanto de Daniel como la de Nehemías. Ambos hombres estaban en el cautiverio fuera de su patria. Por favor, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué más pueden recordar de Daniel y Nehemías? ¿Por qué estaban expatriados? ¿Por qué estaban fuera de su país? ¿Qué papel jugaron cada uno de ellos en el país donde vivían? ¿Qué opinión tenía Dios de cada uno de ellos? ¿Quién podría darnos alguna luz sobre esto para recordar? Porque no sé si todos conocen el contexto de Nehemías y el contexto de Daniel. Así que si nos pueden ayudar, ¿quién podría ser el primero que nos dé información? ¿Quién era Daniel? Para empezar por él. A ver, háblenme alguien de Daniel. ¿Por qué Daniel estaba expatriado? ¿Qué le había pasado? ¿Qué hacía él en Babilonia? ¿Nadie se acuerda? Yo no creo. Todos ustedes se saben la Biblia de arriba, de abajo para arriba y de arriba para abajo. Así que alguien sabe. ¿Es en serio? ¿O es que hoy están calladitos? La hermana Dorita tímida, pero ella sabe. Claro. Dori y Víctor se saben eso. Sí, bueno, Daniel era uno de los jóvenes que fueron expatriados a Babilonia. Ajá, ¿y por qué fueron expatriados a Babilonia? ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho para estar expatriados? Lo encontré. Dice, ¿tú sabes por qué Daniel estaba expatriado? No. No, ok. Dillinger, ¿qué le pasó a Daniel que estaba Espérame, que voy a expatriado? traer ¿Por un qué? audífono. Espérame. Ajá. Ay. Ajá. ¿Quién me cuenta, pues?
Nadie, en serio. Nadie sabe por qué Daniel estaba en Babilonia. No lo puedo creer. Julio, Astrid, alguien que me hable, que me diga. Selene tampoco. ¿Qué hacía Daniel en Babilonia? Humberto estaría aquí y me diría, pues creo. Dillinger tampoco. Daniel fue llevado a Babilonia después que el imperio babilónico invadió Jerusalén. Entonces se llevó Correcto. a otros más hacia Se Babilonia. llevó en cautiverio, ¿no? Se llevó en cautiverio al pueblo de Israel. ¿Y por qué fueron en cautiverio? ¿Quién sabe por qué fueron en cautiverio? Bueno, les cuento yo entonces. Fueron en cautiverio porque desobedecieron a Dios y su palabra. Y por 400 años Dios los estuvo advirtiendo. 400 años, alrededor de unos 29 reyes por un lado y 30 reyes por otro, porque habían dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, o lo que llamaban el reino de Israel y el reino de Judá. Y con 29 reyes de un lado y 30 de otro, por 400 años Dios los estuvo advirtiendo que habían dejado su palabra y se habían ido tras los dioses de otros pueblos. Y ya habiendo colmado la maldad, Dios los llevó, Dios envió a Nabucodonosor, que era un hombre maligno, perverso, que realmente destruyó, quemó todas las ciudades, se llevó cautivo a los jóvenes, a los hombres de guerra los mató, destruyó todo lo que tenían, destruyó el templo, se llevó todo lo que el templo, lo que había en el templo para servir a Dios, se lo llevó a Babilonia, ¿verdad? Y a los más jóvenes y a los más brillantes se los llevó cautivos y los puso en su palacio. En el caso de Daniel y sus amigos, eran muchos muchachos junto con ellos, los adiestró en la lengua y en la cultura de los babilonios, que ya los caldeos, era la denominación que se usaba para ellos, y los puso en posición de gobierno. Y Daniel y sus amigos recuerdan que decidieron no contaminarse con la comida del rey y con ninguna de las cosas del reino. Y entonces Dios les dio sabiduría, y cuando lo evaluaron, porque estuvieron 2 años o 3 años, no me acuerdo cuánto, en evaluación, encontraron que Daniel y sus amigos eran 10 veces más sabios que todos los demás que habían venido de Jerusalén. Habían venido cualquier cantidad, ojo, cualquier cantidad de muchachos, y todos eran de Jerusalén, es decir, del pueblo de Dios. Pero solamente Daniel y sus amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, con sus nombres caldeos, porque les cambiaron los nombres, ellos solamente se encontraron que eran 10 veces más sabios que todos los demás. Ese es el contexto de Daniel. Tú te sabes el de Nehemías, esposa, pero te lo puedes compartir para no ser yo fastidioso. ¿No? El de Nehemías. Bueno, No. Nehemías era copero del rey. También en Babilonia, estaba expatriado también. Y en Susa, estaba en Susa. En Susa, capital del reino. Y estaba muy afligido, y el rey le permitió, le dio autoridad, le dio cartas, le dio potestad de volver para reedificar el reino, pero era una persona de una alta posición jerárquica dentro de la capital de Susa. También durante la época del cautiverio al que el pueblo de Dios había sido sometido por su desobediencia, porque estaba escrito que el Señor les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida, pero que si ellos eran obedientes, Dios los iba a bendecir permanentemente, pero que si desobedecían, iban a caer en cautiverio. Y eso fue lo que les pasó, tal cual. Profecía que podría
perfectamente repetirse la historia sobre nosotros, pero ese es un tema tabú del cual nadie habla, nadie cree que eso pueda llegar a pasar, es espantoso y creemos que nosotros estamos, Ya, pero te fuiste a otro tema. sí. Ya va, espérate un momentico. Sí, pero lo importante de la oración, que es lo que vamos a ver, es la situación en la que estaban y el contenido de la oración se refiere a eso, a la desobediencia, a la confesión. Bueno, ya lo vamos a ver para no adelantar. El tema es que esta gente, aunque había logrado posiciones de autoridad en el país donde estaban, ellos eran esclavos, ellos no eran libres, ellos estaban esclavizados. Es decir, ellos no eran personas con libertad. De hecho, cuando mandan a Esdras de regreso a Jerusalén, Esdras en su oración dice, henos aquí esclavos de nuestra propia tierra. Haciendo una bulla tremenda y no sé qué. Creo que es el tuyo, el hijo, ¿viste? Que hace mucha bulla, por eso yo te veo muteado. ¿Tú me oyes, Lice? Yo te oigo clarito. Ah, ok. Bueno, yo te voy a mutear porque se mete mucha bulla en tu micrófono y cuando tú vayas a hablar te desmuteas. ¿Está bien? ¿Capichi? ¿Y cómo se hace eso? Como ahorita hiciste, ahorita tú decías que tú me dijiste que el anfitrión te había silenciado. Me había silenciado. Yo te había silenciado porque se mete mucha bulla en tu micrófono. Entonces tú haces lo mismo y te vuelves, cuando vayas a hablar, te vuelves a desmutear. Lo mismo que hiciste ahorita. Es que se está metiendo mucha bulla. Ya va, vamos a ver si puedo hacerlo. Ajá, listo. Ok, bueno, entonces estamos claros. Esta era gente que estaban en cautiverio, estaban, ¿cómo se llama? Presos, digamos, de alguna manera, pero que producto de la misericordia de Dios habían llegado a unos estatus importantes dentro de los países donde ellos eran esclavos. Y es el caso de Daniel, que llegó quizás a la posición más alta que una persona podía llegar en un país extranjero siendo extranjero, pues, porque llegó a ser el segundo después del rey, tanto en los tiempos de Nabucodonosor, en los tiempos de Belsasar llegó a ser el tercero del reino, y en los tiempos del rey Darío llegó a ser el segundo, después solamente del rey Darío. Entonces, y él llegó hasta los tiempos de Ciro, que fue el que dio la orden de reconstruir a Jerusalén. O sea que el hombre estuvo presente hasta llegar casi que cuando la gente empezó a devolverse para Jerusalén a reconstruir. O sea, debe haber estado mucho más de 70 años, quizás 80 y pico de años o 90 años de haber vivido Daniel para poder haber vivido todo eso, porque vivió la deportación, pues el cautiverio como tal, y luego llegó a los años de Ciro, que fue el que Dios utilizó, el rey Ciro, para devolver a la gente a su país. Fue una cosa bien interesante. Entonces, vamos a ver los elementos que hubo en la oración de Daniel y en la oración de Nehemías. Y esos elementos son elementos que nosotros debemos tener sobre nuestras mismas oraciones. Así que prestemos mucha atención sobre eso. Empecemos con la misma Lisette. Lisette, con el 3.1. A ver si te puedes desmutear. Puede. Se oye mal, Lisette. No sé. Bueno. Se oye muy mal. Ok. Dice, a ver, habla otra vez para ver. Dice. Ajá, lo estoy haciendo. Ah, ok. Bueno, hay 3.1.1 y .2, Lisette. Me salí. ¿Me oye? Sí, te oigo. Ok. 3.1.1. Humillación y quebrantamiento. Daniel 9, capítulo 9, versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Nehemías, capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Ok, entonces el primer elemento que vemos en la oración de estos hombres es la humillación y el quebrantamiento. Claro, hay que entender la oración. Esto fue Daniel ya cuando el rey Ciro ya estaba y él revisó en el libro de Jeremías cuánto tiempo iban a estar en cautiverio y entendió que eran 70 años. Y entonces en ese momento que él entendió que eran 70 años, entendemos que se habían cumplido. Entonces él elevó esta oración y él dice que viendo que estaban todavía en cautiverio, él volvió su rostro al Señor buscándole en oración, en ruego. Miren con ayuno, con cilicio y con ceniza. O sea, era una actitud de total humillación. Era eso de ayuno, cilicio y ceniza. Era algo que hacían los judíos para demostrar que estaban totalmente, ¿cómo se llama? Humillados, se sentían vejados. Cuando alguien estaba muy mal, se ponía ropa áspera, que era ¿cómo se llama? El cilicio, era una ropa como de saco, dicen que era. Y las cenizas, se echaban cenizas encima. Eso es para indicar que ellos estaban muy, muy, muy mal, muy humillados. Y en el caso de Nehemías, dice que hizo duelo, ayunó y oró. Ahora, contrapongamos eso con la conducta que nosotros vemos hoy día con las oraciones. ¿No les parece que hoy las oraciones que uno escucha son a veces oraciones altaneras? Hay poca humillación en nuestras oraciones. No sé si han visto ustedes gente que empieza y reprende y dice, y el Satanás lo que tiene que conocer la planta de mi pie y los zapatos, y nosotros somos, y hablan así, durísimo, y hay poca humillación para presentarnos delante de Dios. La oración que Dios escucha empieza con un elemento de humillación. Mira lo que dice la Biblia. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, la humillación es un elemento principal para que nuestra oración llegue ante los ojos de Dios. Cuando usted escucha una oración altiva, grosera, de una persona que pareciera más bien un patán que una persona que está orando, difícilmente Dios puede estar escuchando esa oración. Estos hombres que tenían un nivel de autoridad altísimo. Daniel podía decir que su autoestima era lo máximo, porque el tipo había llegado en uno de los imperios más grandes de la historia de la humanidad, más relucientes de la historia de la humanidad. Daniel llegó a ser el segundo del reino. Es decir, estamos hablando de lo máximo, pues, de la máxima autoridad. Es como que ahorita alguien aquí en Estados Unidos fuera un cristiano y fuera el vicepresidente o algo así. Entonces, más o menos ese es el contexto. Y sin embargo, ellos, a pesar de esa situación, uno era copero del rey, una persona de alta importancia, y este era el segundo después del rey, sus oraciones eran de humillación, de humillación. ¿Cómo deben ser nuestras oraciones, aún nuestras oraciones públicas? Humildes, contritas, de quebrantamiento, no altivos. El Señor dice que Él mira de lejos al altivo. Lo han leído, ¿verdad? Pero al que se humilla, Él lo mira de cerca, lo escucha. Comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Nadie. Seguimos entonces, Lisette. 3.1.2. 3.1.2. Exaltación de la magnificencia de Dios. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Nehemías, capítulo 1, versículo 5. Y dije,
Te ruego, oh Dios, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ok, hay muchos elementos, pero voy a considerar solo la exaltación que ellos hacen de Dios. Otra vez, o sea, nosotros para acercarnos a Dios, obviamente el paso 2 después de acercarnos en humillación es exaltar la grandeza de Dios. Y estos hombres, a pesar de lo que eran, a pesar de lo que Dios había hecho con ellos, su acercamiento a Dios era en exaltación. Yo creo que se nos olvida a nosotros la exaltación en la oración. Quizás estamos más pendientes de nuestras peticiones, de nuestras necesidades, de nuestro clamor. No sé si recuerdan que la semana pasada dijimos que el Padre Nuestro no se trataba tanto de nosotros como de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, todo era relacionado con Dios. Y aquí también, humillación, vuelvo mi rostro, me humillo ante quien estoy, y lo próximo que hago es confesar que el Señor es grande, digno de ser temido. Y el otro dice que es un Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, es decir, una comprensión de Dios y su grandeza. Y eso es importante en nuestras oraciones, que eso no pase por alto en nuestra oración. Seguimos con el 3, Lisette, y tú mismo. Y ahí terminamos. No, porque el 3 termina del otro lado, perdón. Disculpa. Voy a pedirle a Selene entonces que haga el 3 y el 4. Confesión del pecado de desobediencia y rebeldía. Daniel 9, 5 al 8. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Ella es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y de todo Israel. Los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Nehemías 1, 6 al 7. Y esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dicta Moisés tu siervo. ¿Ustedes creen que esta confesión, tanto de Daniel como de Nehemías, era algo así como que, ay, Señor, es que somos malos, pero realmente ellos no se sentían malos? O ustedes ven allí una confesión prácticamente que contra el piso? Es una confesión bien, bien importante. Miren todos los elementos que tiene la confesión. Vamos a empezar por la de Daniel. Él dice, Señor, hemos pecado, número 1. Si quiere pueden subrayar esas palabritas. Hemos cometido iniquidad, número 2. Hemos hecho impíamente, número 3. Y hemos sido rebeldes. Rebeldes. 4 cosas que él está diciendo. Yo digo, hoy día, las oraciones nuestras tienen estos elementos. Le decimos a Dios, Señor, porque miren, Daniel era un hombre santo. O sea, Dios lo tenía en la más alta estima. De hecho, un ángel fue y le dijo, Daniel, eres muy amado. Eso no se le ha dicho nunca más nadie en la Biblia. Nunca le dijeron a más nadie eso en la Biblia, eres muy amado. Entonces, como una persona que es muy amada viene y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. 4 cosas. ¿Y nosotros qué decimos? Nosotros decimos, soy hijo de Dios, soy hijo de Dios, tengo a Dios y soy hijo de Dios y nos quedamos sin darnos cuenta que Dios está esperando el reconocimiento de nuestra iniquidad. Y uno dice, bueno, pero yo reconocí mi pecado cuando recibí a Cristo. Bueno, pero Daniel no tenía casi 70 años y era un hombre que había sido intachable de todas maneras, no había manera, los reyes no encontraban, ni los magistrados encontraban nada contra qué acusar a Daniel porque era de un currículum y un perfil totalmente limpio, intachable. Y todavía este hombre intachable dice todo esto. Y nosotros que no somos intachables, no decimos estas cosas. Dice Daniel, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y ahí está la clave, hermano. Nosotros no reconocemos que nos hemos apartado de la palabra de Dios. El pueblo de Dios en general no reconoce ni se da cuenta que se apartó, que se desvió de la palabra de Dios. La iglesia, todas creen que andan en la palabra de Dios y no es verdad. Las iglesias han dejado la palabra de Dios. Esto de que dejamos la palabra de Dios no fue el pueblo de Israel nada más. Hoy día la iglesia está configurada igualita. Hemos dejado sus mandamientos, hemos dejado su ordenanza, no hemos obedecido a los profetas. De hecho, las iglesias ni los profetas leen. Algunas iglesias ustedes han escuchado que dicen, hoy en el culto vamos a leer al profeta Habacuc. Hoy no vamos a predicar porque vamos a leer al profeta Malaquías o al profeta Miqueas. Nosotros hemos dejado a los profetas. La gente quiere escuchar a los nuevos cantantes, a los nuevos adoradores, a los speakers, motivadores, hombres con mucha carisma, pero no estamos escuchando a los profetas de Dios, porque los profetas de Dios son rudos. Joel, hemos dejado a Joel, hemos dejado a Abdías, hemos dejado a Isaías, a Jeremías y a Ezequiel, al mismo Daniel lo hemos dejado. Hemos dejado a los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres. Y él reconoce que la confusión de rostro es de él. Y miren, a Nehemías dice, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, se incluye yo y la casa de mi padre, sí, nosotros pecamos. Hemos en extremo, fíjense la palabra que usa, hemos en extremo, nos hemos corrompido. ¿Han escuchado alguna oración hoy día donde usted dice que la persona que está orando dice nos hemos corrompido? Sí, bueno, puede ser que sí, pero no es la mayoría de las oraciones. La mayoría de nuestras oraciones es, Señor, te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos proveas esto, ¿verdad? El hermano tal que tiene tal necesidad. Eso está bien. Cuando veamos las oraciones de Daniel, de Pablo, también nos vamos a nutrir de otro elemento que está allí. Pero este elemento de la humillación, de la confesión de pecado, de la exaltación de la magnificencia de Dios, lo hemos abandonado en nuestras oraciones, sobre todo en nuestras oraciones públicas, pero también en nuestras oraciones privadas. Y dijo, nos hemos corrompido extremo. Y fíjense, los dos coinciden en lo mismo. Fíjense esto último que dice Nehemías. No hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos. Exactamente lo mismo que dijo Daniel. Todos coinciden en lo mismo. Y es que cuando un hombre de Dios entiende, se da cuenta que no hemos guardado la palabra de Dios y que ese es el principal pecado de nosotros. El principal pecado de la iglesia fue que dejó la palabra. Aquí en Estados Unidos la gente se queja de que la Biblia la sacaron de las escuelas, pero realmente la Biblia la sacaron de las iglesias. Salió la Biblia. La Biblia es usada en las iglesias para justificar las doctrinas que tenemos o para agarrar un versículo para hacer una predicación, pero no es para leerla, para someternos a ella, para leer 20 salmos en un culto, porque lo que queremos es escuchar speakers maravillosos que hablan cosas bellísimas, pero necesitamos volvernos a la palabra y por eso este estudio se llama Debemos volver a la palabra. Debemos volvernos a la palabra porque es así como tenemos que orar. Nos hemos corrompido, Señor, en extremo nos hemos corrompido. Quiero escuchar sus opiniones, lo que tengan que decir con respecto a este tema.
Ok, el mundo está muy silente hoy. Ajá. No, sí, Seguimos. realmente, lo que se ve aquí en la palabra, en la confesión de Daniel y de Nehemías, es una realidad. Y bueno, realmente debemos tomar el ejemplo de estos grandes hombres de Dios y volver a hacer lo que ellos hicieron en arrepentimiento, en confesión y en humillación y quebrantamiento delante de Dios. Amén, así es. Bueno, vamos a hacer el 3.1.4. ¿Con quién? Empezamos con Lice, seguimos con Selene. Ah, no, Selene está todavía en el 4. Dale, Selene. ¿Viste? Acá. Del 9 al 14. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes, que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos en nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Por favor, antes que Selene lea el segundo versículo, ustedes subrayen si tienen ahí con qué subrayar. En ese versículo 14, donde dice que Jehová veló sobre el mal, porque después vamos a hablar sobre ese tema. Jehová veló sobre el mal. Esto no se enseña casi nunca, pero Jehová vela a veces sobre el mal también para traerlo. Muy bien, Selene, sí. Nehemías 1 del 8 al 10. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecaréis, y yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí, obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os cogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi monte. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Bien, estos dos hombres tienen un elemento clave. ¿Cuál es? En su oración, ¿qué es lo que ellos reconocen? Ahí como dice el título. ¿Reconocen qué? La palabra. La palabra, el cumplimiento, que la palabra se ha cumplido toda, lo que Moisés dijo se cumplió, que lo que los profetas dijeron se cumplió, que la palabra es verdad. Y dice, él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros. Y Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan importante esto? Hermano, porque si nosotros entramos en una situación de dificultad, de problema, y nos damos cuenta que es por la palabra de Dios que hemos entrado en eso, también podemos recordar que por la palabra de Dios podemos salir de eso. Porque Dios hace la llaga y hace la herida, dice por ahí en uno de los profetas. Dios hace la llaga, pero también hace la herida. Hay gente que cree que es Satanás que hace la llaga. No, señor, es Dios que hace la llaga. Por eso les pedí que subrayaran eso. Jehová veló sobre el mal. Es Dios que envía el mal contra su pueblo, no es Satanás. Mucha gente dice, reprenda al diablo que nos está atacando como pueblo de Dios. No, no es el diablo, es Dios que vela sobre el mal para que venga sobre nosotros
cuando nosotros hemos dejado la palabra. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha enseñado cosas que no están en la Biblia. Y nosotros creemos que Satanás es el que hace todo eso, porque como Dios hace todo bueno, pero sucede que no, que Dios también vela sobre el mal para que venga sobre nosotros. Que envía a Satanás, sí, dice él, por ejemplo, que él, hablando del rey Ciro, creo que fue, o de algunos de estos reyes, que él dijo que eran navajas alquiladas. Es decir, que Dios utiliza a hombres malos para que operen contra su pueblo. ¿Quién envió a Nabucodonosor? ¿Acaso fue Satanás? ¿O fue Dios? Fue Dios que envió a Nabucodonosor, hombre malo que abrió la barriga de las mujeres embarazadas, mató a los ancianos y decrépitos, destruyó la ciudad y le prendió fuego. Y uno dice, ¿pero cómo? Fue Dios que lo envió, no fue Satanás. Dios vela sobre el mal. Si nosotros no oímos su voz, Dios vela sobre el mal. Pero también Dios da la promesa porque Él hace la llaga, pero también cura la herida. Y Él también en su palabra, como ellos dicen allí, dice, como le dice Nehemías, acuérdate de la palabra que le dijiste a Moisés, que si estuviéramos dispersados hasta el extremo de la tierra, tú nos vas a recoger. Entonces, mi internet está malo, ¿verdad? ¿Me oyen? Sí. Ok. Sí. Aunque fueran dispersados hasta el extremo de la tierra, yo los voy a recoger. Entonces nosotros tenemos que entender que si hay algo que está mal, como por ejemplo todo lo que ha pasado con Venezuela, que es básicamente por nuestra responsabilidad, Dios hizo la llaga, pero también Dios mismo en su palabra da la solución, que es volverse a la palabra. Volverse a la palabra. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y es lo que hicieron estos dos hombres, reconociendo que es por la palabra de Dios que pasa todo. Si pasa algo malo, es por la palabra de Dios, no por Satanás. Si pasa algo bueno, es por la palabra de Dios, porque Dios lo estableció así. ¿Que Dios manda a Satanás? Sí, Dios manda a Satanás, porque así vemos en Job. Pero que Satanás está sujeto a Dios. ¿Ok? Muy bien. 3.1.5, yo no sé si podemos irnos casa de la hermana Dori. Ok. Clamor por misericordia. Daniel 9, 15 al 19. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, tu furor de sobre Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Reflexión. ¿Cuánta diferencia hay entre estas oraciones de Daniel y Nehemías y nuestras oraciones de hoy día?
Wow. Miren el clamor de Daniel. Yo no sé si vieron que en el versículo 5, Daniel, en el punto 3.1.3, Daniel empieza diciendo que hemos cometido iniquidad, que hemos pecado, que hemos hecho impíamente, que hemos sido rebeldes. Y miren, el 15 vuelve a insistir el Daniel. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. O sea, no era una cosa así protocolar. Bueno, señor, tengo que decir que he pecado, vamos a decirlo aquí, sino que era un reconocimiento real. Daniel sabía que habían pecado y que él era parte de ese problema. Daniel no se ponía aparte y decía, no, yo no, ellos pecaron, nuestros padres, no, no, hemos pecado, decía Daniel. Hemos hecho impíamente, y no sé si se dan cuenta, en la línea 3 de lo que acaba de leer la hermana, de Daniel 9, dicen, apártese ahora tu ira y tu furor. No es la ira y el furor de Satanás, es la de Dios la que está operando y destruyendo. Porque tengamos cuidado de pensar que la ira y el furor es de Satanás que viene y hace cosas. Ustedes recuerdan el libro de Apocalipsis. Los que han leído el libro de Apocalipsis, ni una sola de las cosas malas que vinieron contra la tierra la hizo Satanás. Todas las hizo Dios. Todas las cosas que vinieron contra la tierra las envió Dios. Satanás lo que fue suelto fue para engañar a los hombres. Pero el que envía su ira y su furor es Dios. Y hemos cambiado ese Dios por un Dios, por un parapeto que no tiene ninguna intención de hacer nada de esto y que pobrecito está luchando ahí con Satanás, haciendo un forcejeo con Satanás, y Satanás parece que va ganando porque el mundo está casi destruido. No, no, no. Es Dios. Dios es el que gobierna sobre el reino de los hombres, dice Daniel, o lo dijo Nabucodonosor, mejor dicho. Es Dios que gobierna, es Dios que envía su furor, es Dios que vela sobre el mal, pero también es Dios que salva y es Dios que hace misericordia. Amén. El clamor de estos hombres, el último elemento de esta oración es que clamaron por misericordia, clamaron por piedad. Si en nuestros países está pasando alguna destrucción, si en nuestros países está pasando algo malo, no es Satanás, es Dios que lo ha levantado y nosotros somos los responsables porque no hemos hecho esa oración, no nos hemos humillado, no hemos guardado la palabra. Si bien es cierto que a veces hacemos eventos, vamos a hacer un evento de oración. Esos eventos de oración a veces son para ver cuál pastor pega grito más duro, cuál ora más fuerte, cuál dice más, cuál reprende al diablo más duro, pero esta oración de reconocer, como Daniel y Nehemías reconocieron que habían dejado la palabra, nadie la ha querido hacer. Y en realidad ese es el problema de nosotros. Hemos dejado la palabra de Dios y Dios ha velado sobre el mal, sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestras naciones. Comentarios. Dillinger quedó así como pensativo. Cuéntame. Sí, es importante recalcar que cuando Dios vela sobre el mal, cuando Dios derrama su ira, es, número uno, cumplimiento de su palabra. Todo está advertido y Dios no va a hacer nada absolutamente que no nos haya advertido antes y que no nos haya anunciado antes. Él dice que no va a hacer nada si no se lo dice primero a sus siervos. Todo está escrito. Si el pueblo de Dios está bajo el juicio y la ira y el derramamiento del furor de Dios, es porque ha sido desobediente. No es que Dios ha llamado el mal porque, bueno, es parte de su naturaleza. Dios es justo, esa sí es su naturaleza. Dios es justo, Dios nos ama y Dios es justo. Y Dios tiene por encima de todo el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y si hemos sido desobedientes y hemos pisoteado esa sangre, Él dice que eso lo va a cobrar. Entonces, de allí la importancia de que nosotros veamos este ejemplo de lo que le está pasando al pueblo de Dios, de las oraciones de Daniel y de las oraciones de Nehemías, porque nosotros estamos en la misma condición y nosotros vamos a tener que hacer esas mismas oraciones, porque el cumplimiento de la palabra de Dios no se va a detener, ni una sola de sus palabras va a caer a tierra. Todo lo que está pasando en Venezuela es cumplimiento de las profecías, porque
el pueblo de Dios ha sido desobediente, porque el pueblo de Dios invoca el verso que dice que si se humillara en mi pueblo, pero la primera humildad que tenemos que tener es para reconocer que hemos dejado la palabra. La primera humillación que tenemos que hacer es delante de Dios para reconocer que tenemos mezclas de doctrinas, que tenemos cosas y prácticas en nuestras creencias que no son 100% acordes a la Biblia. Entonces, de allí la importancia de que aprendamos estas oraciones, de que aprendamos por qué ellos se humillaban, porque tenían una comprensión de cuál era realmente el problema de desobediencia y hacían confesión sobre eso. Y eso es algo en lo que nosotros tenemos que aprenderlo tal cual y hacerlo así igualito. Comentarios. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre esto que hemos estudiado hasta ahora? Y aplicarlas. Bueno, yo pienso que se habla mucho del amor de Dios, ¿sabes? Y mucha gente, pero que Dios es un Dios de amor, pero la palabra también dice que también fuego consumidor. Amén. Y eso es lo que también trata de transmitir esto. Así es. No solamente amor. Amén. Y dice un versículo que es necesario que prestemos atención a las cosas que hemos oído. Eso es Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos 2:1 dice que es necesario que prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y dice que si Dios no dejó sin castigo, pues a los que recibieron la palabra por medio de ángeles, refiriéndose a los que recibieron la palabra en el monte Sinaí, y Dios no los dejó sin castigo, dice que cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre de Cristo. Ahí estoy mezclando versículos, pero por ahí va la cosa. Hebreos 2, estoy mezclando varios versículos de Hebreo, perdónenme. Pero la idea es esa, o sea, nosotros no podemos despreciar a Jesucristo, no podemos deslizarnos. Y acuérdense que deslizarse es algo suavecito, un tobogán, que a veces no nos damos cuenta. Por eso que es necesario que prestemos atención, como dice Hebreo, estar atentos a las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos, para que Dios, porque lo que hemos oído es, bueno, ya estamos salvos, listo, ahora lo que hay es que seguir yendo para el culto todos los domingos y esperar que Cristo venga. No es así, no es así, eso no es lo que dice la Biblia. Hemos errado en la doctrina de la palabra. Tenemos que, si bien la salvación que Dios nos ha dado es absolutamente gratuita, ahora Dios nos manda a esforzarnos, esfuérzate y sé valiente para obedecer. La obediencia, que es ahora lo que nos corresponde a nosotros como cristianos, la obediencia requiere un esfuerzo, requiere una dedicación, requiere un compromiso de parte nuestra. Bueno, fíjense, lo terminamos mucho más rápido de lo que yo pensaba, pero porque este tema lo dividimos en dos, las oraciones de estos hombres y luego la intercesión de Pablo por la iglesia, considerando que ya en Venezuela son las 9 de la noche y que este otro tema es bastante largo. Entonces es el tema que vamos a dejar para la semana que viene, y la semana que viene, que es 18, cerraríamos entonces por este año. Ya terminamos y comenzamos ya el viernes 15 de enero. Todos entonces, excepto Dillinger, que ya sé que no va a poder, pero lo vamos a grabar para que él lo tenga. Esta intercesión de la iglesia, de Pablo por las iglesias, Dillinger, es súper importante porque vamos a comprender algo aquí. Les voy a abonar un poquito, que la oración de Pablo, diferente a las oraciones de nosotros hoy, que básicamente oramos mucho por nuestras necesidades materiales. Las oraciones de Pablo, no van a ver una oración de Pablo diciendo, ay, que la iglesia necesita un autobús, que necesita reconstruir el templo, que recojan una ofrenda porque la iglesia necesita, no sé, sino todas las peticiones de Pablo estaban dirigidas a cosas inconmovibles. Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, gracia, que Dios les dé dones espirituales. Y hoy día eso lo hemos omitido en la iglesia. No nos damos cuenta que el mayor requerimiento de la iglesia hoy día es de cosas espirituales, porque tenemos templos gigantes, suntuosos, nuestra adoración es costosa, es decir, tenemos equipos de adoración que valen millones. Mucha gente quisiera
tener la cuarta parte de los que tienen algunas iglesias, pero no tenemos espíritu de revelación, no tenemos sabiduría, no tenemos dones espirituales, tenemos doctrinas erradas, no vamos a la palabra, no inquirimos en ella, y por lo tanto somos gigantes, iglesias gigantes llenas de enanos, casi todos enanos espirituales. Necesitamos ver todo esto que Pablo está intercediendo por la iglesia para que nosotros sepamos cuál es la oración que agrada a Dios. Porque si la oración que agradara a Dios fuera, Señor, te pedimos por el carro. Miren, una vez nosotros estábamos un 31 de diciembre en una iglesia. Y era un 31 de diciembre, era para celebrar el fin de año. Y todo el mundo estaba dando testimonio de las cosas, de las bendiciones que había recibido ese año. Y los testimonios eran, la gente pasaba con la llave del carro. Miren, el Señor me dio este año mi carro, y la iglesia, gloria a Dios. Otro pasaba y decía la llave también. El Señor este año me dio mi casa, gloria a Dios. No hubo nadie que dijo, el Señor este año me quitó la envidia. Ya este año dejé el enojo. Este año ya dejé la fornicación, me separé de la persona con la que estaba fornicando. Este año dejé la maldad, que son las cosas que Dios quiere que dejemos. Entonces tenemos iglesias llenas de adulterio, de fornicación, de envidia, de maledicencia, de ira, de enojo, de todo, pero con carros, con casas, con templos suntuosos. Entonces hemos dejado la palabra para orar. La oración nuestra debe ser como la oración de Pablo. ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Y así como las oraciones que acabamos de estudiar de Daniel y Nehemías. Entonces no se pierdan esta última clase del año. Para el año que viene vamos a dejar dos temas súper medulares, hermanos, súper medulares. No se los pueden perder porque hay muchos mitos con respecto a esos temas. Son la tentación y cómo vencerla, la tentación y el temor de Jehová, que es sumamente importante porque es las dos cosas que dice Salomón, que es el fin del discurso, que es el objetivo del hombre, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y en la iglesia se nos ha enseñado que el temor de Jehová es una cosa así como que una reverencia con el viejito. Eso no es el temor de Jehová. Tenemos que estudiar el temor de Jehová en la Biblia, que es fuertísimo, que es importantísimo. Y aquí lo vamos a ver entonces el 15 y la otra semana inmediata vamos a ver el temor de Jehová. El 15 vamos a ver cómo vencer la tentación y la otra semana el temor de Jehová. Bueno, ahora si quieren hablar o no, todos quieren hacer ahí. Comentario. A ver, Selene, ¿qué aprendiste hoy? Bueno, cuéntame, te pregunto porque te tengo de primerita a la izquierda. Vamos a ver. Este tema. Humberto está ahí. Sí, yo sé. Humberto entró hace rato, estaba manejando. De tener la oración humilde y que no altivos, fue lo que me gustó. Y igual lo que comentaron ahorita, que Dios hacía, bueno, aquí lo apunté como usted lo dijo, Dios hace la llaga, pero también cura la herida. Eso también me Qué bello. Amén. Ese es un verso bíblico, por ahí se los voy a buscar. Y Dillinger, ¿qué aprendiste, hermano, esta semana? ¿O qué puedes comentar de lo que estamos hablando? Bueno, ciertamente, todo, yo quiero escucharlo, a veces yo hablo mucho. Ciertamente me gustó mucho, ¿sabes? Porque a veces nos equivocamos orando, a pesar de que yo siempre cuando voy a orar, siempre le pido al Señor, límpiame de todo pecado y inequidad, ¿sabes? Para que el Señor pueda oír mi oración. Muy bien. Porque normalmente siempre somos muy pedilones, ¿sabes? Tenemos esas oraciones como tú dices, más físicas, decreto, declaro, que lo que haces en el cielo será desatado en la tierra. Nos salimos del contexto totalmente. Y eso no es lo que quiere Dios, ¿sabe? Así es. La oración de que Dios escuche un corazón contrito y humillado. Amén. Así es. Y hágase su voluntad, ¿sabes? Porque cuando decretamos y declaramos, es que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y no es así. Es correcto. Porque cuando termina el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad.
Y eso es lo que no entienden muchas personas. Genial. Amén. Buenísimo. Licetti. Cuéntanos, Lice, ¿cómo podemos, qué Dios te dio hoy? Trata ahí de desconectarte mientras Lice se desconecta. No sé si ya la hermana Dori habló, pero si quiere volver a decir algo, o el hermano Víctor. Ah, ya Lice se liberó. Ya. Cuéntame, Lice, ¿qué viste Bueno, hoy de bueno? el punto de la humillación y el quebrantamiento me tocó bastante. Y también esta parte donde dice que confesemos nuestros pecados y los de nuestra iglesia. O sea, oye, qué fuerte, ¿no? Sí. Para que el Señor pueda oír nuestras oraciones, tenemos que ir en esa línea. Ujú. Bueno, Y y no que siempre olvidemos, no olvidemos clamemos nunca, misericordia también. no olvidemos nunca que la confesión de pecado es porque hemos dejado la palabra. Esa es la confesión más importante. Véanlo en los dos casos. Hemos apartado nuestra vida de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esa es la confesión más importante. Porque uno dice, yo no me sé los pecados de los hermanos. ¿Cómo voy a confesarle el pecado del hermano que tengo al lado? No tengo manera. Pero la confesión es que todos sabemos que toda la iglesia ha dejado la palabra de Dios. Esa es la principal confesión, Licetti, sobre habernos apartado de los mandamientos de Dios. ¿Qué más, Lisette? ¿Algo más? Bueno, y eso de que clamemos siempre por misericordia. Uh-huh. Gloria a Dios, qué bueno. Me gustó muchísimo esto. La hermana Dori o el hermano Víctor, ¿quieren añadir algo? Realmente este es un tema muy importante en relación a orar conforme a la palabra. Y estos elementos de la oración de Daniel y de Nehemías, pues deberían estar siempre presentes en nuestro clamor, en nuestra oración, pidiendo, sobre todo cuando oramos por Venezuela, por decir así, por la iglesia, por confesión de pecado de nosotros mismos, de nuestras familias. O sea, es necesario que volvamos a tomar estos elementos de la oración de estos hombres. Amén. Y Julio y Astrid, ¿quieren decir algo? Bueno, la verdad es que yo pienso que en muchos casos nosotros nos hemos acostumbrado un poco a lo que escuchamos en la iglesia. O sea, escuchamos en la iglesia de nuestros líderes, ¿verdad? Y es un poco eso de pedimos por nuestras necesidades materiales, más muchas veces se olvidan las necesidades espirituales, el crecimiento de la fe. Entonces, el volver a la palabra, y con todo esto, creo yo que todo este taller que estamos haciendo nos permite refrescar en eso, ¿no? De que lo importante en nosotros es reconocer primero la magnificencia de nuestro Señor, ¿verdad? El que solamente a Él podemos acudir para confesar nuestras faltas, para pedir misericordia y para que nos llene con su Espíritu Santo de la sabiduría para tener realmente, poder acercarnos a Él. Y bueno, clamar por misericordia para que podamos, no solamente nosotros, sino todos aquellos que están a nuestro alrededor y que han reconocido a Dios como a nuestro Señor, como nuestro Padre Salvador, como gesto, y poder tener la oportunidad de llegar a disfrutar del reino con Él. Humberto, yo sé que no tuviste mucho rato, pero no sé si quieres hacer algún comentario mientras manejas. No sé si se puede conectar, probablemente está manejando. Bueno, gracias, mis amados. Entonces nos vamos a conectar la semana que viene. Por favor, nos vemos a las 7 horas de aquí, 8 de Venezuela, 6 de México, creo que es. Y nos hacemos entonces, concluimos esta sesión y así nos vemos luego en enero. Dios los bendiga, que descansen,
Que tengan un Amén. buen fin de semana reparador y que Dios les guarde con mucha misericordia. Y bueno, no olviden todo esto que hemos Les aprendido. guarde ustedes también. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios los Guarden. Buenas bendiga. noches. Dios los Buenas noches. bendiga. Noches a todos. Buenas noches. Besos. Descansen. Chao. Chao, Liz. Gracias, Dios los bendiga. Dios te bendiga, mi amor. Gracias. Chao, Mirza, Dios te guarde. Hermana Dori, hermano Víctor, Dios los bendiga. Un beso, Un abrazo. Amén, amén, un abrazo de nuestra parte. amén, Por amén. aquí con mucho frío. Gracias, gracias por el material. Bueno. Qué bueno. Qué bueno, hermana. Es una bendición. Sí. Todavía no recogimos el anterior, pero el chico nos dijo que nos lo iba a hacer llegar. Ah, buenísimo. Qué bueno. Ok, excelente. Sí. No estaba la jefa en el momento que nosotros fuimos y él no estaban